El reino ostrogodo italiano fue un reino creado por el rey Flavio Teodorico tras la caída del reino de Flavio Odoacro en el año 493 en el territorio de la prefectura pretoriana de Italia. Sus fronteras aproximadas se extendían desde la actual Provenza hasta Iliria. Existió hasta el año 553, cuando los ostrogodos fueron derrotados por el general Narcés y la prefectura fue reincorporada al Imperio Romano de Oriente como exarcado. En el año 476 Flavio Odoacro depuso al emperador y usurpador Rómulo Augusto y ahí mismo se proclamó Rex Italiae bajo Zenón, que era el emperador de Oriente, quien fue reconocido como el único gobernante del imperio. Odoacro mantuvo la estructura administrativa romana y en 477 expulsa a los vándalos de Sicilia, y en el año 480, tras el asesinato de Julio Nepote, que se consideraba emperador de Occidente, tomó el control de Dalmacia y de esa manera vengando su muerte. Zenón llegó a un acuerdo con Flavio Teodorico de que si invadía Italia y obviamente ganaba, gobernaría el territorio en nombre del emperador. Teodorico y su pueblo, los ostrogodos, de esa manera abandonaron Moesia en el año 488 y tras cruzar Dalmacia y los Alpes Julianos, entraron en Italia en agosto del 489. Los ostrogodos comandaron este ejército recién adquirido contra Odoacro, pero él volvió a cambiar de bando y se puso del lado del propio Odoacro. Con sus tropas nuevamente bajo su mando, Odoacro contraatacó y pudo capturar Milán y Cremona y sitiar la principal base gótica de Ticinum. La situación se estancó hasta el año 492, cuando los ostrogodos, que ya contaban con una flota, ocuparon los puertos de Rávena y cerraron definitivamente el sitio. Y después de 6 meses y con la mediación del propio obispo de la ciudad, comenzaron las negociaciones entre ambas partes y se alcanzó un acuerdo el 25 de febrero del 493, según el cual Italia debía ser dividida entre Teodorico y Odoacro. Tras la muerte de Teodorico el Grande, el control de la política ostrogoda cayó en manos de su hija Malasunta, quien ocupó el poder en nombre del rey Atalarico hasta su muerte en 534. Pero la oposición interna, Teodato apeló a una embajada papal, quien se envió una embajada imperial paralela al gobernante ostrogodo para negociar un acuerdo secreto para ceder Italia al imperio. Varios reveses experimentados por el imperio en ese momento, como la rebelión en África y la reconquista de territorios en Dalmacia, llevarían a Teodato a romper el compromiso y a enfrentarse a los ejércitos de Justiniano. El costo de la conquista del reino ostrogodo quizás pueda considerarse excesivo. Se provocaron constantes campañas de desgaste, siendo la principal víctima la población azotada por la peste, cuyo tejido social, productivo y político quedó destruido. 20 años de lucha aceleraron significativamente la transición al mundo medieval. Para esa época, pues Italia como que ya había sido anexionada al Imperio Romano de Oriente. Tanto como Teodorico como Amalasunta restauraron una gran cantidad de obras romanas como acueductos, calzadas, anfiteatros, etc. De hecho, muchas de las obras romanas que nos han llegado en buen estado se debieron a la restauración realizada por estos ostrogodos, a reyes en su tiempo. En cualquier caso, no deja de ser una restauración. Sin embargo, hay 2 obras góticas propias que se van a mencionar. El palacio de Teodorico. Lo que hizo Teodorico fue imitar el tipo de palacio de ciudad romana
China, este palacio fue reformado significativamente en épocas posteriores como la bizantina, por lo que su fisonomía ha cambiado desde sus inicios. Aún así conserva la estructura original. Es un palacio de 2 plantas con una planta baja dedicada a la administración del palacio, etc. y la otra planta alta con ventanales que comunicaban con grandes salones para fiestas, y el centro de los soportales había un gran balcón desde el que se podía ver al soberano. El mausoleo de Teodorico y Amalasuntha. Su aspecto es romano paleocristiano, ya que parece tener una planta central abovedada. Sin embargo, también ofrece elementos ostrogóticos, gruesos muros hechos de piedras talladas en piedra tallada. El error de Teodorico fue que el sitio no había sido medido antes y no se habían puesto buenos cimientos, y el edificio se hundió por su gran peso. La única decoración exterior es el friso debajo de la gran cúpula monolítica, que consta de pinzas ostrogodas, que debe ser algo ostrogodo típico. Estas pinzas representan la eternidad de los ostrogodos, mejor dicho, de los soldados ostrogodos, uno tras otro, y simbolizan el enorme tamaño del ejército ostrogodo, que en realidad no era tan grande como intentaban hacerlo ver los propios reyes ostrogodos. Si has llegado hasta aquí, pues te doy las gracias de haber visto este video, y de todo corazón te deseo lo mejor para tu vida, y que disfrutes del día, mañana o tarde, o dependiendo de la hora en que me estés viendo. Si te ha parecido muy bueno este video, suscríbete, compártelo en todas sus redes sociales, que es cultura. Muchas gracias por todo. Gracias.